Nativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Siete de la mañana, señoras y señores, podemos tener un campeón del mundo. Marc Márquez o Alex Márquez. Japón, circuito de Motegi, Gran Premio de Japón, marcador. Desde Japón, 24 vueltas que tenemos que dar a este circuito de Motegi en busca del campeón del mundo, que lo tiene muy cerquita Mar. Las cuentas son sencillas, primero o segundo, que sería sencillo para poder ser el 9º campeonato del mundo para un Marc Márquez que lo quiere volver a hacer. Nos canta y cuenta las vueltas desde el otro lado del mundo, David Blay, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Saludos, muy buenas. En efecto, está pendiente Marc Márquez de poder hacer historia una vez más. Historia por conseguir su 9º entorchado. Historia por acercarse e igualar a Valentino Rossi. E historia porque todavía, después de lo que hemos visto a lo largo de esta temporada, y quién sabe también si la pasada, le queda mucha correa para que pueda, ¿por qué no?, seguir haciéndola durante los próximos años. En un circuito especial, Marc Márquez dio, y allí se consolidó el salto a MotoGP con una moto precisamente de esta localidad, precisamente de esta nacionalidad. Fue Honda quien apostó por él para que fuera el campeón del mundo más joven de la historia en la categoría de MotoGP, y desde entonces, con todas las vicisitudes, ha conseguido mantenerse en el Olimpo, en el podium de los mejores que puede seguir visitando. Poco a poco ya todo el mundo está en la parrilla de salida, lo decías tú, primero, segundo, o por lo menos sacándole 6 puntos a su hermano Alex Márquez, que sale octavo desde la parrilla. Marc lo hará tercero en el fin de semana de Pecco Bagnaia, pero por mucho que el italiano haya vuelto a ganar, a quien miramos todos es al piloto de Cervera. Con todo ya preparado, con Bagnaia desde la primera posición, Joan Mir desde la segunda, tercero es Marc Márquez, que todo comienza ya, Blay. Ahí tenemos la salida de la carrera para que Marc Márquez intente meterse en esa cuarta posición. Ha perdido una con respecto a Pedro Acosta, con el que estuvo peleando bastante durante la carrera sprint, pero ya le ha pasado. Ya está por dentro Marc, 24 vueltas para el final. Primero Pecco Bagnaia, segundo Joan Mir. Recordemos, no está Jorge Martín, que se fracturó la clavícula en el día de ayer. El resto, todos los pilotos ya dispuestos sobre el asfalto de Japón para concluir lo que tiene que ser un campeonato que puede ser mucho más corto de lo que se podía prever. Es verdad que vimos a Marc Márquez fortísimo desde el inicio. Es verdad que su hermano Alex Márquez incluso llegó a decir que, ¿por qué no?, podría pelear por el título, y hoy matemáticamente todavía puede hacerlo. Pero es que hasta hace 2 semanas incluso se llegó a plantear que antes de la gira asiática Marc Márquez pudiera ser campeón del mundo. No lo pudo hacer en Italia, pero ahora sí va lanzado en Motegi para buscar el 7º entorchado en MotoGP, 9º en toda su carrera. José Manuel Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, las cuentas es verdad que nos salen bastante fáciles, pero bueno, hay que por lo menos hacerlo, y luego ahora, viendo también cómo pueda quedar Alex Márquez, también sacar un poquito la calculadora, si no queda entre los 2 primeros Marc. Eso es, son bastante sencillas las cuentas, ¿no? Pues tiene que ganar la carrera, tiene que ser segundo, o simplemente tiene que quedar por delante de su hermano, que si su hermano, por ejemplo, no termina la carrera, en el momento que quede fuera de la misma, pues ya sería campeón del mundo Marc Márquez. Pero bueno, lo importante es eso, que lo tiene muy fácil, pero es muy complicado al mismo tiempo por todo lo que tiene detrás, ¿no? Por esos años de lesiones, 4 operaciones, una visión doble, la opción incluso de retirarse, y bueno, todo eso se le ha venido encima ayer en la sprint y hoy en la carrera larga, y es normal pues que estén los nervios y el peso de no fallar y querer cerrarlo cuanto antes, cerrarlo a la primera. Y ayer es verdad, bueno, estos días decía el propio Marc, ¿no?, que Japón no es un sitio especial para ganar. Bueno, claro, después de haber ganado tantos años con Honda, igual ya lo ha ganado tantas veces, ¿no?, que Japón pues ya se ha vuelto un sitio para él normal. Pero la realidad es un sitio en el que puede ser hoy por 4ª vez campeón del mundo, ¿no? Cerrar el
un título en Japón. El lugar, como decía David Blay, pues donde está la marca que fue siempre la suya, pero que tuvo que dejarla pues para poder seguir su carrera deportiva y para poder darse una nueva oportunidad. Y es todo eso, ¿no? Esos más de 2000 días desde 2019, cuando fue campeón del mundo por última vez, que han pasado 6 años, que nos lo iba a decir cuando ese noviembre pues todo el mundo tenía claro que en 2020 seguramente Marc Márquez volvería a ser campeón del mundo, llegaría a los 9 de Valentino Rossi, y mira, hemos tenido que esperar 6 años con muchas curvas muy complicadas, y ahora que parece que está muy cerquita ese final del túnel, pues hasta un hombre como Marc Márquez, un piloto tan fuera de serie, pues siente la presión. Y leía también que uno de los datos que había, que yo creo que le da un poquito más de épica a todo lo que pueda conseguir Marc, es que creo que ningún piloto ha esperado 5 años o más para ganar un campeonato, después de ya haberlo ganado anteriormente, claro. Por lo tanto, bueno, pues todavía más épica, más bonito que podría hacer todo lo que puede conseguir Marc Márquez. Sí, justamente, ¿no? Él pues está uniendo generaciones, ¿no? Él peleó con la generación de Valentino Rossi, de Pedrosa, los fue jubilando a todos, ¿no? A Jorge Lorenzo, y ahora está peleando con los nuevos, ¿no? Con los jovencísimos que quieren pues jubilarlo a él, ¿no? Así que une dos generaciones, son 32 años, fue el más joven en la historia en ganar un mundial de MotoGP, y ahora podría ser, creo que el tercero o cuarto más veterano en volver a conseguirlo, ¿no? Así que pues una carrera muy larga, y una espera muy larga desde 2019. A este paso nos jubila a nosotros, Davey. De momento, a quien está jubilando es a los pilotos que vienen por detrás ahora mismo. Pecco Bagnaia, que se ha reencontrado justo cuando va a ver cómo su compañero de equipo se puede proclamar campeón del mundo. Ya ganó el sprint del día de ayer y ahora mismo le saca más de un segundo de diferencia al segundo clasificado. Está primero Pecco, que tiene por fin el fin de semana que merecía y donde ha conseguido volver a ser el piloto que solía. Segundo es Pedro Acosta, que está siendo también uno de los outsiders de este fin de semana contra Marc Márquez. Y tercero, yo diría que prácticamente corriendo de manera cómoda, si esto es posible en una categoría como MotoGP, está Marc Márquez. Tiene por detrás a Joan Mir, tiene por detrás a Franco Morbidelli, tiene por detrás a Marco Bezzecchi. Alex Márquez ha ganado una posición, ha superado a Raúl Fernández y es séptimo, pero eso de ninguna manera sería suficiente para poder intentar aplazar el alerón, y ese es el verbo, aplazar, porque no da la sensación en ningún momento de que vaya a complicarse en absoluto para su hermano. Y a pesar de ello, a pesar de perder un mundial de MotoGP, estoy seguro de que hoy uno de los hombres más felices cuando ocurra lo que tiene que ocurrir será sin duda Alex Márquez, porque además no es solo el hermano de Marc, es una persona que vive con él, es una persona que ha transitado también en su carrera, que ha sabido salirse de la problemática que supone que te comparen con uno de los mejores pilotos de la historia, que ha labrado su propio camino y que esta temporada ha demostrado que es alguien a tener muy en cuenta en una de las mejores categorías, si no la mejor, de los últimos años. Así que vuelta 4 de 24, Pecco Bagnaia, que sigue dándole a la maneta, 1.2 de diferencia. Segundo es Pedro Acosta, que tiene prácticamente medio segundo de distancia con Marc Márquez, que a su vez tiene prácticamente medio segundo de distancia con Joan Mir. Veíamos a Luca Marini, que ha dejado ya la carrera y está en la zona de boxes, y está estiradísimo el pelotón. Prácticamente algunos de los pilotos podrían intentar ganar una posición, como el caso de Alex Márquez, a quien vemos buscar atacar a los hombres que tienen por delante Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli, pero más allá de eso la carrera está muy tranquila a nivel meteorológico, a nivel de asfalto, a nivel de ruedas, a nivel de combustible y a nivel de prestaciones de la moto. Solamente puede inquietar ligeramente Joan Mir a Marc para no meterse en la zona del podium, y habrá que ver, que es lo que decía José Manuel, si este Marc, al que se le viene todo encima, aunque a pesar de ello consigue sacar los resultados adecuados como para intentar ser campeón del mundo, si este Marc va a ser el Marc que llegue tercero en una hipotética final de carrera en el día de hoy, o el Marc de siempre, donde a pesar de todo y sabiendo que tiene el título en la mano, busque por dónde pasar a Pedro Acosta y, por qué no, intente llegar, aunque se queda muy lejos, ya prácticamente 2 segundos, a la primera posición de Pecco Bagnaia. Esa es la pregunta, ¿no? Aunque yo creo que hoy va a ser el único día
en el que a Marc Márquez no le va a importar que Pedro Acosta o que Pecco Bagnaia estén por delante de él. Creo que él tiene un objetivo único y muy claro, que es cerrar el título a la primera, y para eso, por ejemplo, pues con ese tercer puesto que tiene ahora mismo le valdría, ¿no? Así que no creo que vaya a forzar demasiado para ir hacia adelante, hacia ir a por ellos. Si puede, lo va a hacer, pero creo que hoy es el único día en el que no le va a importar que Pecco se escape o que Pedro Acosta pues esté por delante de él. El resto de días seguramente que va a hacer todo lo posible por estar delante de ellos y empezar ya también a poner las bases para la siguiente temporada. Pero creo que hoy su único objetivo es ese, ¿no? Pues es llegar a meta en una posición que le permita ser campeón del mundo. Estamos viendo la pelea por el quinto puesto con Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli, porque por arriba todo está tranquilo. Pecco Bagnaia sigue yendo muy rápido, tan rápido que prácticamente está por encima del 1,5 segundos de distancia con respecto a Pedro Acosta, y más de 2 segundos le está sacando a Marc Márquez, que sigue cómodo, que sigue tranquilo, que está encontrando las sensaciones, que busca el rodaje sin la presión que tuvo que acumular en la carrera sprint del día de ayer, y que poco a poco va encontrando esos automatismos que le llevan a saber que puede estar volviendo a recuperar una sensación, la de ser campeón del mundo, que se había quedado muy lejos, por donde han transitado hombres precisamente como Joan Mir, como Fabio Quartararo, como el propio Pecco Bagnaia, y que ahora mismo demuestra que, a pesar de todo y aun con esa generación, sin duda alguna, cuando está en forma y cuando tiene una moto acorde a lo que está en su línea, lo normal es que Marc Márquez sea el campeón del mundo, porque es sin duda el piloto más completo que hay ahora en la parrilla. Veíamos también a Alberto Puig con la sonda, porque Joan Mir en principio podía tener la opción de pelear por estar ahí arriba, y de hecho no se ha descabalgado demasiado de Marc Márquez, todo lo contrario, prácticamente lo tiene en el punto de mira, ha llegado hasta la 0.5 y no se aleja del hombre que pelea por ser campeón del mundo. Pero es verdad que estamos viendo como la Ducati va bastante sobrada. Hay que tener en cuenta también que van en modo eco, que buscan ahorrar el máximo combustible posible y que no se degraden demasiado los neumáticos en un circuito con curva izquierdas que le vienen muy bien a Marc Márquez. Por ahí es por donde también puede estar atacando con esta Desmos Edici, y a pesar de los intentos de la ex marca y de la primera que apostó por Marc Márquez, incluso rompiendo aquel techo que decía que un rookie no podía ir a un equipo oficial, se cambió la reglamentación para ver además cómo Marc Márquez se convertía en campeón del mundo. A pesar de todo eso, hoy a quien van a mirar es a Ducati, aunque sea el circuito de Honda y aunque intenten reverdecer viejos laureles. Estamos en la vuelta 6 de 24. Pecco Bagnaia se acerca a los 2 segundos de diferencia con respecto a Pedro Acosta y a los 2,5 con respecto a Marc Márquez. Marc no se está alejando demasiado de Acosta, pero tampoco lo tiene en el punto de mira para adelantarle. Tienen medio segundo de distancia entre uno y otro, que es prácticamente lo que hay ahora mismo entre Marc Márquez y Joan Mir, entrando en la línea de meta. Vuelta 7 de 24. Ahora mismo Marc Márquez volvería a ser campeón del mundo de MotoGP. José, dos cosas. Lo primero, lo de Pecco, que sí, lo nunca visto, ¿no?, esta temporada. Yo creo que ya, bueno, pues es verdad que yo creo que el intento, ¿no?, de Marc por apretar, lógicamente dista mucho de lo que hemos visto del resto del año. Sí, parece ser que bueno, que en ese test de Misano tocó fondo en Barcelona y en Misano, estaba desesperado, no sabía qué hacer, y parece ser que bueno, que dicen los rumores de que hizo una vuelta atrás, una vuelta a la moto de 2024, a la moto que a él le gustaba, una cosa que la marca no quería hacer, pero que al final parece ser, dicen algunos que han aceptado, y esa vuelta atrás pues está haciendo que Pecco Bagnaia pues esté siendo el que era antes, ¿no? Un dominador absoluto, capaz de ganar el sprint y ganar la carrera larga en solitario. Vamos a ver qué pasa en otros circuitos, vamos a ver qué pasa cuando Marc Márquez no tenga el peso de llevar el título a casa, y eso es lo que vamos a ver en las próximas carreras. Pero de momento es alucinante el cambio de Pecco Bagnaia desde Misano y desde Montmeló hasta aquí a Japón, donde prácticamente es inalcanzable. Claro, pues es verdad que ya muy difícil, ¿no?, de poner en situación ahora, sobre todo viendo cómo está el campeonato y ya en las alturas en las que estamos del mismo. Luego, lo otro que os quería comentar, antes de empezar con ojalá buenas noticias en el día de hoy, tenemos la mala el fin de semana, David, de la de Jorge Martín, que nos ha dejado ayer.
Lo decíamos al principio, esa fractura de clavícula con desplazamiento que podía ocurrir porque al final Jorge Martín estaba corriendo en unas condiciones en las que tenía que ponerse a punto cuando prácticamente el resto están acabando la temporada y en algún momento se te puede ir la moto, pero la moto funcionaba muy bien, él también, y físicamente había estado en un nivel cercano al óptimo, pero en este tipo de carreras siempre hay un riesgo y además la clavícula es algo sobre lo que suelen aterrizar los pilotos cuando acaban cayéndose, y es una lástima porque después de toda la pelea que ha tenido que hacer a lo largo del inicio de temporada para poder llegar en condiciones y poder acabar el Mundial, pues va a estar también unos días de baja, pero lo hemos visto bastante optimista. Y ya sabes que para un piloto de MotoGP romperse una clavícula es como para nosotros que se nos clave un pincho en el pie y quitárnoslo, así que esperamos que la recuperación y la rehabilitación sea rápida y que podamos verlo en los próximos grandes premios. Porque José, sí, ¿cuánto tiempo puede forzar, no, Jorge? Ahí yo creo que está un poco la pregunta, ¿no? Saber si quiere forzar para terminar el año o ya decir, oye, mira, mi año ha sido como ha sido, mejor que acabe aquí o que me recupere cuando tenga que hacerlo y ya el año que viene el sol saldrá por otro lado. Sí, a ver exactamente cuánto desplazada está la clavícula, cómo va la operación, pero evidentemente creo que él no se va a dar ningún tipo de prisa, no se va a forzar porque bastante tiene ya con esta temporada. Creo que son 19 fracturas las que ha sufrido entre las caídas de pretemporada, después la caída que tuvo en Qatar y ahora esta última, y es que es increíble, ¿no? Ese número 1, qué mala suerte le ha dado a Jorge Martín, que va pues de mal en peor. Y casi que, como tú dices, ¿no? A lo mejor es casi preferible bajar el telón y empezar a pensar el año que viene, aunque bueno, todavía quedan 5 carreras y a lo mejor se da alguna oportunidad, pero eso es lo menos importante, yo creo, ahora mismo, porque ha tenido mala suerte. La caída además fue bastante fea, como dice David, esa caída a plomo que enseguida hace que la clavícula salte por los aires y luego cruzó todo el pelotón, que incluso podía haber sido mucho peor. Así que una malísima racha para Jorge Martín, que siempre pues dice que el consejo que le dio Marc, que sabe de lo que habla, es que no se precipitara, porque cuerpo solo hay uno, y creo que eso es lo que va a hacer el madrileño, que ya estaba volando camino de Barcelona. Bueno, pues ojalá que se recupere, porque es verdad que la caída es que pudo ser, de verdad que, no sé, quien no la haya visto, pues bueno, que no la vea a lo mejor, porque pone los pelos de punta, cómo pasa el propio Jorge Martín por el suelo entre todos los pilotos en esa primera curva de la carrera al sprint en el día de ayer. Por lo tanto, que ojalá podamos tener a Jorge de vuelta rápido. ¿Esto cuánto se suele alargar, una rotura de clavícula, en términos más o menos generales? Luego, claro, al final depende un poco de lo que decir, ¿no? De cuánto desplazado esté, de demás, pero ¿cuánto suele demorarse en un piloto profesional de MotoGP? Pues a ver, yo creo que por lo menos la carrera del fin de semana no la va a correr, y luego tiene pues una semana y media más, y a lo mejor la siguiente podría estar, pero creo que, como te digo, está tan magullado y tan golpeado que igual se toma más tiempo. Hemos visto como pues Jorge Lorenzo, una vez en Assen, pues se operó de urgencia y al día siguiente volvió prácticamente para hacer la carrera, pero bueno, eso, por ejemplo, a Marc Márquez le pasó una malísima factura al querer volver una semana después a Jerez en 2020 y luego ese húmero pues ya no quedó igual. Así que creo que se va a tomar su tiempo, y una carrera seguro, y puede que hasta 2 carreras se pierda, aunque depende de la gravedad de la fractura y de cómo salga la operación, que supongo que se va a hacer pues mañana mismo. Bueno, pues lo mejor es deseos, lógicamente, para él, porque al final hay que tener en cuenta, ¿no?, de que semana que viene tenemos Indonesia y de campeonato nos queda prácticamente un mes y medio, hasta el 16 de noviembre, en el que lo cerramos en Valencia, que ojalá se pueda desarrollar este año sí, sin ninguno de los problemas. 10 vueltas, David. Y cuidado, porque Marc Márquez en la curva justo antes de entrar a la recta de meta se ha colado ligeramente, se le ha acercado Joan Mir, que está haciendo una carrera extraordinaria. Marc también se iba por Pedro Acosta y de hecho lo tiene más cerca de lo que lo tenía antes, pero ha estado durante un par de vueltas esperando a ver si la moto se reconfiguraba, y estamos viendo una pelea por la tercera posición, porque en la primera Pecco Bagnaia le saca 3 segundos de diferencia al hombre que llega justo por detrás de él, que es Pedro Acosta. Acosta ahora mismo tiene a Marc Márquez prácticamente encima. Joan Mir, que estaba encima de Marc, parece que se ha descabalgado ligeramente, y además vienen
Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli muy rápidos para intentar llegar hasta el piloto español de Honda, con lo cual ahora mismo vuelta 10 de 24. Marc Márquez está estudiando por dónde pasar a Pedro Acosta, está mirándole ya, está metiendo la moto, está encontrando el ritmo que no encontró en el día de ayer, y después de haberse consolidado y sobre todo de haber salido de una situación en la que se colaba ligeramente justo antes de entrar en la línea de meta, ahora ya da la sensación de que está en modo te voy a adelantar en cuanto tenga la oportunidad. Y fíjate que ahora prácticamente lo tenemos. Marc Márquez no se pone en paralelo, pero se acerca muchísimo a Pedro Acosta en la línea de meta y ya le está enseñando la rueda delantera. Sí, parece que el plan es igual que en la sprint, ¿no? Ir de menos a más, no forzar al principio y ahí luego... está José, ahí está, le pasa por dentro. También pasó con mucha facilidad a Pedro Acosta en la carrera sprint. Y ahora mismo Marc Márquez es segundo, ya era campeón del mundo, todavía lo sería un poquito más, porque Alex Márquez es séptimo en este momento y Pedro Acosta no ha podido contener la embestida de Marc Márquez. Habrá que ver de todas formas si el piloto murciano tiene la capacidad de poder seguir a la Ducati de Marc, pero en caso de que eso no ocurra, Marc tiene más de 3 segundos por delante, es decir, aire extremadamente limpio para poder correr sin demasiadas complicaciones las 13 vueltas que todavía quedan para que finalice la carrera, y en este caso de acabar así, para que finalice el campeonato del mundo de MotoGP. Acosta en cualquier caso no se está despegando demasiado todavía de Marc, pero Marc Márquez en las rectas demuestra que esa Ducati va más que la que le está persiguiendo en estos momentos. Sí, decía ayer a Acosta que vaya como que traccionan las Ducati cuando salen de la curva, y bueno, no le ha costado mucho adelantarlo en la frenada, y lo que decíamos, ¿no? Que Marc Márquez no es de los que se va a quedar ahí detrás de Pedro Acosta. Si tiene la oportunidad va a adelantar, si tiene el ritmo va a ir hacia adelante, y bueno, yo creo que lo de Pecco Bagnaia ya sería demasiado, porque está pues lejísimos a 3.8 y además no le hace falta, pero bueno, se siente cómodo, se siente bien, y está buscando eso, ¿no? Repetir el segundo puesto de la sprint, que le daría de sobra el título mundial. Pues lo estamos viendo ya. Marc Márquez ya empezaba siendo campeón del mundo en el caso de que finalizara la carrera como empezó, porque hay que recordar que siendo primero o segundo, es decir, ahora de manera matemática se proclamaba campeón, y en caso de no hacerlo tenía que sacarle 6 puntos a su hermano. Alex Márquez comenzaba en la 8ª plaza, ahora mismo es séptimo, y eso significa que Marc, siendo segundo, ya sería campeón, y que además Alex no tendría ninguna posibilidad matemática de poder llegar hasta él y por lo tanto de poder quitarle este título, porque además si hay una pelea es la de la 4ª posición, pero ahí no está Alex Márquez. Alex llega justo por detrás y algo alejado. Ahora mismo tercero es Pedro Acosta, cuarto es Joan Mir, quinto es Marco Bezzecchi y sexto es Franco Morbidelli. Estos 4 hombres pueden pelear por intentar meterse en el último escalón del podium. Pecco Bagnaia está en primera posición, justo en el ecuador de la carrera, vuelta 12 de 24, y Marc Márquez, que está a 4 segundos de su compañero de equipo, es posiblemente la única vez en la que esto le dé absolutamente igual, porque ahora mismo volvería a ser, después de muchos años y como decía José Manuel Martín, muchos problemas físicos, campeón del mundo de MotoGP, igualando además a Valentino Rossi y con la vista puesta en las 2 grandes leyendas que todavía quedarían por delante. Pero queda la mitad de la carrera, ya hemos visto y lo vimos ayer en la sprint, que pueden pasar muchas cosas todavía. Puede haber algún problema de neumático, puede irse alguien al suelo, puede ocurrir cualquier problema mecánico. Nunca se está seguro al 100% hasta que se cruza la meta, y van a quedar 11 vueltas para que eso ocurra y para que Marc Márquez intente proclamarse de nuevo campeón del mundo de MotoGP. Sí, además, pues eso, Alex Márquez este fin de semana no está oponiendo mucha resistencia. Se quejaba de que el viernes pues habían equivocado un poco la dirección y habían tirado a la basura ese día, y ya iban un poco pues con el gancho durante todo el fin de semana. El sábado tampoco le fue muy bien, de hecho no puntuó en la carrera sprint, y ahora pues él decía que estaba para ser entre sexto y décimo, y ahí está, ¿no? En la 7ª posición más o menos donde esperaba, pero sin la capacidad de ir mucho más allá y de tratar de poner en apuros el alirón de su hermano. Hombre, la sensación es de que ahora ya Marc ha sacado un segundo ya en prácticamente una vuelta y media a Pedro Acosta. Es decir, cuando ha querido apretar un poquito, cuando ha querido, esta historia ya nos la sabemos de todo el año prácticamente, cuando ha querido marcar un poquito su distancia para estar un poquito y vivir un poquito más tranquilo,
rápido lo ha conseguido. Sí, y además fíjate porque ya no es solo a Pedro Acosta, es que a Pedro Acosta, Joan Mir y Marco Bezzecchi le están encimando mucho, y el hecho de que Marc vaya absolutamente sobrado también se une el hecho de que tú puedas perder la posición del podium, y eso hace que Marc pueda marcharse más. Total. De hecho, te voy a decir una cosa, ha habido un momento en el que ha querido apretar simplemente para darse cuenta de si puede hacerlo o no, que efectivamente puede hacerlo, y ha estado rebajándole 3 décimas a Pecco Bagnaia. En otras circunstancias, y si no estuviera tan lejos, yo estoy seguro de que el Marc, que quiere volver a ser campeón del mundo a pesar de tenerlo en la mano, apretaría para intentar llegar a esta primera posición, pero como decíais, es muy complejo, y lo que estamos viendo, por ejemplo, es la pelea entre Pedro Acosta y Joan Mir, que Joan Mir lleva un fin de semana fantástico, que lo está demostrando, y que yo creo que es muy importante también ver que no todo es Ducati en esta carrera y en esta temporada, y que puede haber otras motos que en un momento determinado puedan estar peleando por estar arriba. Ahí lo vemos, Joan Mir prácticamente pegado a Pedro Acosta y con la posibilidad de pelear por el podio. Esto significa que podría haber un doble podio español, a pesar de que viene por detrás Marco Bezzecchi, pero lo importante y lo fundamental es que quedan 10 vueltas para el final y todavía muchas carreras en el Mundial de Motociclismo, y Marc Márquez puede estar a punto de proclamarse de nuevo campeón del mundo de MotoGP. Es verdad que Pecco no da su brazo a torcer. Segundo, que ahora mismo sería Marc, y la batalla que la estamos viviendo ahí, David. Mir es tercero ya, Mir es tercero ya, y así lo están mirando en Honda, y la verdad es que está haciendo una carrera fantástica, José Manuel, Sí, y está es curioso que el día que Marc puede proclamarse campeón con la primera vez que no sea con Honda, que lo consigue con otra marca, que Honda en su propia casa pues tenga a Joan Mir ayer cuarto y hoy pues luchando por el podio, ¿no? La verdad es que es un poco un guiño del destino, pero esos brotes verdes de Honda pues parece que empiezan a dar resultado de verdad, ¿no? Aunque habrá que verlos en otros circuitos, pero ayer yo creo que Mir se merecía el podio, y hoy lo va a pelear con Pedro Acosta, que además pues también hay que ponerle en valor al murciano, que hace magia con la KTM. Todas las demás motos de su marca están muy atrás, muy abajo, y él a base de talento pues tiene a su KTM en el podio o muy cerca. Hombre, y la temporada de Pedro, yo creo que, oye, más allá de lógicamente de puntos y de clasificación, al final está quinto en el Mundial, pero es que ha tenido momentos realmente buenos en los que ha estado disputando esos segundos, porque al final el primer puesto a Marc, yo creo que cuando lo has disputado ha sido momentáneo, ha sido un poco irreal, ¿no? Porque al final Marc ha sido demasiado superior al resto, pero yo creo que Pedro, podemos hablar de una temporada notable del murciano. Sí, con una moto inferior, una moto con muchos problemas, una fábrica pues en suspensión de pagos y con problemas empresariales, y ahí está, ¿no? Ahí está con sus destellos, con sus fallos, sus caídas, pero por eso a veces lo hemos hablado, ¿no? De qué pasaría si tuviera una Ducati, ¿no? ¿Qué haría Pedro Acosta en una Ducati? Esa es la duda que de momento pues no podemos resolver. Noto tensión en ese box de Ducati, David. Hay caras de todo tipo. Es verdad que todavía quedan 9 vueltas para llegar hasta el final. Y es verdad que Marc Márquez tampoco está haciendo ninguna locura, como podría hacer en algún momento, porque hay que recordar que efectivamente, aunque Marc Márquez esté a 4 segundos de Pecco Bagnaia, en un momento determinado podría plantearse intentar apretar. Y eso, en un momento como el que estamos viviendo en estos instantes, podría hacer que hoy no se cumpliera esa predicción de que Marc Márquez sería campeón del mundo, pero no es así. Yo creo que están mirando también más lo que tiene que ver con Pecco Bagnaia para ver que pueda llegar al fin de semana de manera completa, que haya reverdecido los laureles, a pesar, como decía José Manuel, que en su equipo no están demasiado contentos con que esa circunstancia haya llegado al recuperar la moto de 2024, y mientras tanto creo que pueden estar a pesar de todo tranquilos en Ducati, aunque la tensión enorme de llevarte un campeonato del mundo es brutal y no quieres que pase absolutamente nada ni que se asuma ningún riesgo, pero el único riesgo que se está asumiendo no está viniendo por parte de ellos, Están Joan Mir y Marco Bezzecchi peleándose. Pedro Acosta ha pasado a la quinta plaza y ahora mismo casi te diría que el ritmo de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia es el mismo, y solamente habría que ver si la Honda es capaz en algún momento en las 8 vueltas que quedan de inquietar ligeramente a Marc, pero aún así
yo creo que Ducati puede y debe, después de lo que hemos visto el fin de semana, José, estar tranquila en estas vueltas. Sí, yo creo que la cara que tenían de preocupación o de extrañeza que tenía Daliña es porque por un momento ha salido un humo blanco del tubo de escape de Pecco Bagnaia, que suele ser lo que sucede cuando se rompe el motor, cuando quemas el aceite, y ha salido durante un momento un poco de humo blanco, y eso es lo que les ha preocupado, que han pensado que podía haber un problema en el motor de Pecco Bagnaia, pero parece que no, que a lo mejor ha quemado algo de gasolina, pero sí que creo que sale un humo blanco de vez en cuando de esa moto, y es algo que no es habitual, y creo que eso es lo que les tiene un poco preocupados. Sí, es verdad que había gestos ahí en un plano más cercano que sí que se notaba, y en ese box que alguno de los que se encuentran ahí pendientes de lo que hace Pecco estaban ahí negando con la cabeza. Vamos a ver, para que todavía quedan vueltas y que sobre todo que tiene margen. Y hemos visto una imagen súper significativa, que es la de aficionadas japonesas vestidas de Ducati con gorras de Marc, algo impensable hace poco tiempo, pero al final también escenifica lo que es este deporte del motor, donde la gente apoya a los pilotos, en algún caso también a los equipos, pero sobre todo se focaliza en personas concretas, y que incluso estando en un país donde Honda es una celebridad absoluta, pues estamos hablando de que las personas que residen allí, que han visto y han vivido muchas alegrías con Marc Márquez, continúan apoyando al piloto español. Por cierto, Bezzecchi acaba de pasar a Pedro Acosta, también Morbidelli, y Pedro ya con la KTM ha hecho lo que podía hacer, que es de momento estar sexto y tener por detrás a Alex Márquez. Y lo que estamos viendo también es que el equipo de Joan Mir le ha dado una segunda indicación, una segunda instrucción. Hubo un mapping 2 para intentar pelear con Marc Márquez por esa segunda posición, luego no fue posible, y le han puesto en mapping 3 ya para que la configuración sea diferente y para que ese prácticamente 2 segundos de diferencia que tiene con respecto a Marco Bezzecchi pueda ser el que le lleve de nuevo al podio. Por cierto que Marc ha excedido los límites de la pista y ya le han dado un aviso, pero no creo que vaya a ser demasiado problemático. ¿Decías, José Manuel? No, decía eso, hablaba del problema que parecía que podía tener Pecco Bagnaia, que sería la verdad que pues eso, un desastre para él, porque no lo merece, la verdad, después del fin de semana que está haciendo. Y bueno, los track limits te dan, yo creo que te dan un aviso cuando tocas por primera vez, y luego tienes alguna vez más para poder pisar, y seguramente que ya lo va a tener muy en cuenta el de Cervera, que como tú decías está bastante cómodo, yo creo, ahí con un margen de seguridad sobre Joan Mir. Ahora que estaba viendo la clasificación, ahora mismo actualizada ya serían 65 puntos, sino obviando a Marc ahora mismo, que ya sería campeón, lógicamente. 65 puntos de diferencia entre Alex y Pecco. Yo no sé si veis a Pecco Esa es otra, en capacidad de poder luchar. Claro, al final el crecimiento que está dando lo está dejando claro prácticamente en este fin de semana. Que luego en el Gran Premio de Italia rascó un 0, luego apenas 9 puntos en España, en Hungría 7, es decir, más allá de todo, este podría ser su primer 37 en la temporada, que se dice pronto, a falta de 6 fechas para ello, el primer pleno de Pecco. Yo no sé si lo veis en capacidad de poder llegar a alcanzar a Alex. Bueno, yo creo que por poder remontar puede, porque si se pone a ganar carreras, pues habrá que ver si Alex consigue. No es normal lo que está haciendo este fin de semana, su año es mucho mejor que lo que está haciendo este fin de semana, que está creo que en uno de los peores de toda la temporada, pero a ver, porque también yo creo que Marc Márquez, pues aparte de que no va a querer que Pecco Bagnaia coja mucha moral, también va a intentar a lo mejor pues defender el segundo puesto de su hermano, ¿no? Intentando robarle puntos a Pecco Bagnaia. Así que creo que aunque el Mundial se decida hoy, que puede decidirse hoy, vamos a tener, yo creo, bastante chicha para contar en las carreras que vienen, ¿no? Porque la pelea por el subcampeonato se puede poner caliente, y ahí puede aparecer Marc Márquez como juez árbitro, como juez de paz o de guerra en esa lucha entre Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Y sobre todo es importante que nos demos cuenta que un subcampeonato para Alex Márquez sería vital, sería crucial, porque tremendo. Cuando comenzaba la temporada, ni mucho menos estaba en las previsiones poder pelear a ese nivel, poder llegar a Motegi matemáticamente. Mira,
que se va, creo que es Pedro Acosta. Pedro Acosta se va cuando tenía a Alex Márquez encima y va a intentar volver a pista, pero ya ha perdido todas las posibilidades. Daba la sensación también de que esa moto no estaba funcionando ya bien. Pedro Acosta, que ha llegado a ser segundo en la carrera de hoy, que poco a poco iba bajando escalafones. Primero le pasó Marc Márquez, luego le pasó Joan Mir, luego Marco Bezzecchi, luego Franco Morbidelli, y ahora se ha pegado un recto bastante serio y de estar en esa sexta plaza va a bajar hasta la 19, y es una lástima, como decía antes José Manuel, porque no solo está haciendo magia con la KTM, es que el talento se está exhibiendo de manera enorme y obviamente no está llegando al nivel que se podía esperar de él, a pesar, como preguntabas tú, Álvaro, que su temporada es más que notable teniendo en cuenta todas sus circunstancias. Pero ahora mismo Pedro Acosta, que tenía esa posibilidad, se quedaba ahí fuera de la carrera. Y como decíamos con el tema de Alex se ha encontrado con una circunstancia que posiblemente no esperaba vivir. Sí esperaba poder estar en un buen nivel, pero quizá no tanto. Hasta Motegi ha llegado. Mira, yo estoy volviendo a ver el humo blanco de Bagnaia, ¿eh? Sí. Pero ahora más que nunca, ¿eh? Eso es. Ahora más que nunca. Ellos decían que no con la cabeza, como que no era nada problemático del motor. A lo mejor es algo, parte del combustible que se está quedando en el escape y se quema ahí. Pero es verdad que ese humillo blanco nunca es buena señal para las máquinas, ¿no? Y quedan 5 vueltas para el final y Marc Márquez le ha rebajado hasta 3.2, que todavía es mucho, pero no hay que descartar que si tuviera algún problema en el motor Pecco Bagnaia, Marc quisiera volver a ser campeón del mundo ganando la carrera, que es como le gusta a él, y no parece que se vaya ese humo blanco, ¿eh? Por eso veíamos allí de la línea y al resto de la gente de Ducati pensando qué es lo que pasa, y Marc le está bajando décima a décima, y eso es que pasa algo con el motor, José, ¿eh? Sí, y el peligro es que esa moto suelte aceite y provoque, pues eso, que sea peligrosa la pista y que tengan que a lo mejor que parar la carrera, pero algo sucede con esa moto. Hacía unas vueltas que no salía el humo, ahora sí que sale más, bastante más. No sé si él habrá recibido alguna notificación en el dashboard, pero si en algún momento viera que su moto empieza a perder aceite, tendría que apartarse rápidamente de la trazada. Pues de momento continúa en esa primera posición Pecco Bagnaia, segundo es Marc Márquez, a 3 segundos de diferencia viene Joan Mir, a 2.5 para intentar darle, lo tiene en su mano, un nuevo podium en Motegi a Honda después de las muchas vicisitudes y los muchos sufrimientos que ha tenido que soportar la marca japonesa en los últimos años, y ahora mismo solo estos 3 hombres parece que podrían estar en disposición de llevarse la victoria del podium, mientras están dentro del box de Ducati esperando a ver qué es lo que pasa. Todo el mundo mirando al humo blanco de Pecco Bagnaia para saber si puede, en las 4 vueltas y media para el final que restan, llegar o no. Hay bandera amarilla en el sector 3 y no sé si es por una caída porque no se ha reportado ninguna, o porque efectivamente, como tú decías, José, puede haber algo de aceite de ese motor. No, hay un hombre en el suelo. Es Nakagami, pero la carrera continúa y por lo tanto quedan 4 vueltas para el final. Está dirección de carrera en el box de Ducati hablando con Daliña, y seguramente que están preguntando eso, que si saben qué le sucede al motor y si puede tirar aceite y puede provocar pues eso, caídas, y que la carrera no se pueda disputar en lo que queda de manera normal. La dirección de carrera está en el box de Ducati. Pues es que hay mucho movimiento, ¿eh? Se veía una de las imágenes que hemos visto nosotros que había mucha gente moviéndose un poquito con más tensión de la que se debería en una carrera en la que David está bajando. ¿Y de qué manera la diferencia entre Marc y Pecco? Hombre, es que le acaba de sacar 4 décimas en una vuelta y quedan 4 vueltas para el final. Lógicamente, a 2.7 de diferencia, lo normal es que no pueda llegar hasta él, pero por si acaso Marc está tirando como él sabe. Le saca ya prácticamente 3 segundos a Joan Mir, con lo cual no tiene que preocuparse por lo que venga detrás y sí por lo que pueda suceder delante. Ahora mismo, a falta de 4 vueltas para el final, Marc Márquez volvería a ser campeón del mundo de MotoGP, pero sabe, porque lo ha visto, porque se nota que la moto de Pecco Bagnaia no es la que era a principio de la carrera, que está teniendo problemas y que puede tenerlos todavía más a lo largo de estos últimos giros, mientras Marc Márquez está rodando tranquilo. Ahí vemos el humo que continúa saliendo y cada vez más, y se atisba y se ve directamente desde la posición de Marc Márquez
cuando entra en línea de meta Pecco Bagnaia. Quedan 3 vueltas para el final y no sé si esto podría acabar de una manera que no sería bonita, José, porque en el caso de que ahora le digan que se acaba la carrera, Marc sería campeón, pero ni siquiera podría finalizar este Gran Premio, ¿eh? Sí, en cualquiera de las contando cualquiera de las vueltas que se han disputado en la carrera, de los pasos por meta, en todos Marc Márquez sería campeón porque siempre ha estado por delante de su hermano. Eso no es un problema para Marc, pero sí que sería un poco extraño. Y no sé lo que preguntaba dirección de carrera en el box de Ducati, porque en algún momento, si ellos vieran que está siendo peligrosa esa moto, pues podían incluso sacar una bandera negra para que Pecco abandonara. Pero en principio la moto parece que sí que va bien, o al menos no va mal, y está funcionando, ¿no? Pero es raro que ese humo blanco pues siga saliendo, porque si hubiera una parte de combustible lubricante que se estaba quemando, pues una vez que se quema ya está, ¿no? Pero sí que es un poco extraño. Yo creo que Marc lo tiene más o menos controlado y tratará de no pisar por donde pase Pecco. Veíamos a Jack Miller también con problemas mecánicos, que va a tener que dejar la carrera a falta de 3 vueltas para el final. Siempre hay suspense cuando se juega un campeonato del mundo, y más después de tantos años, y más con el nuevo Marc Márquez vestido de rojo Ducati, ganando allí donde no pudo hacerlo Valentino Rossi. Y esto va a ser sin duda una de las grandes satisfacciones en el día de hoy, en el caso de que acabe cruzando la meta en esa segunda posición. Quedan 2 vueltas y media para el final. Le sale humo blanco a la moto de Pecco Bagnaia, pero aún así continúa en la primera plaza. 2 segundos de distancia con respecto a Marc Márquez, ya prácticamente inabarcable, salvo que ese motor vuelva a tener algún problema que le impida acabar la carrera, pero cruzando la línea de meta y quedando tan solo 2 giros para el final. Pecco Bagnaia en la primera posición, segundos Marc Márquez, tercero Joan Mir. Esto, si no pasa nada, se va a acabar así y volveremos a ver a Marc Márquez como campeón del mundo de MotoGP 7 veces en la categoría, 9 si contamos las 2 que hay inmediatamente por debajo. Se va a quedar Alex Márquez en la sexta plaza después de haber pasado a Pedro Acosta, y eso también significa que Alex va a seguir peleando a pesar del triunfo de Pecco Bagnaia por ser subcampeón del mundo de MotoGP. Vuelta y media para el final. Pecco Bagnaia en la primera posición, Marc Márquez segundo. Le está rebajando, pero no va a ser tiempo suficiente, 1.9, y parece que a pesar de ese humo blanco, la moto de Pecco Bagnaia está funcionando a la perfección, porque no se descabalga de la primera plaza y porque lo normal es que con la épica que supone el día de hoy acabe cruzando en primera posición la meta dentro de tan solo vuelta y media para finalizar Motegi y de manera oficial el campeonato del mundo con la victoria de Marc Márquez. Sí, le van a sobrar si todo sigue así, pues eso, 5 citas, 10 carreras entre cortas y largas a Marc Márquez, y es brutal, ¿no? Porque todos esperábamos a principio de año una pelea con Pecco Bagnaia muy ajustada, pues muy luchada hasta Valencia, y mira, pues Marc se destapó con mucha regularidad y Pecco con todo lo contrario, ¿no? Así que, como tú decías, la llegada de Alex pues no fue suficiente para poner en apuros a Marc Márquez, y lo va a cerrar, o está a punto de cerrarlo con mucha holgura. Pues entramos en la última vuelta del campeonato, donde Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo. Pecco Bagnaia está en la primera posición, la moto sigue tirando humo blanco, pero son ya muchos los giros, muchas las vueltas donde ha ocurrido, y sin embargo, y a pesar de que ahora lo mira el italiano, la moto sigue dando la prestación suficiente como para marcharse en esa primera posición. De hecho, Marc Márquez no ha querido apretar y vuelve a colocarse a 2 segundos, no solo por no tener que acercarse, sino tampoco porque no le pueda nublar ese humo que de vez en cuando está saliendo del motor de la Ducati de su compañero de equipo. Entramos ya en los últimos giros, se va a proclamar campeón del mundo en Japón, en una población, en un país que ha sido extraordinariamente especial y también respetuoso para Marc Márquez en toda su trayectoria, y donde seguramente hoy va a tener, a pesar de lo que dijo, una memoria especial para lo que ha ocurrido en los últimos años de la mano de Honda. Lo bueno, lo malo y lo regular, pero al final lo que ha configurado lo que Marc Márquez es a día de hoy como piloto en la categoría de MotoGP. Entrando ya a mitad de Motegi, entrando ya a mitad de circuito, se lo pone Pecco Bagnaia para conseguir un fin de semana que le venía que ni pintado y que necesitaba desde hace mucho tiempo.
enseguida ya en la contrarrecta para que Marc, también con su familia cogiéndose de la mano, tenga la posibilidad real de volver a ser campeón del mundo de MotoGP en una carrera impoluta, donde salía desde la tercera posición, donde le rebasaba Pedro Acosta y donde consiguió acabar pasándole para ser segundo y para de manera inmisericordia. Y ahora sí, bajando la bandera y con la mano arriba, vuelva a ser Marc Márquez, merecidísimamente campeón del mundo de MotoGP. Lo vuelve a hacer Marc Márquez, como ya lo hizo en 2013 en la categoría reina, en 2014, en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019-2025, que se pinta en letras doradas para Marc Márquez, encima de la moto, llorando David, llorando Marc Márquez, que otra vez es campeón del mundo. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas han ocurrido desde la última vez? El daño físico, el daño psicológico, lo decía José Manuel, la posibilidad incluso de plantearse la retirada, tener que dejar de manera emocional, y ahora con el saludo con su hermano Alex, tener que dejar de manera emocional el lugar donde no solo se consolidó, sino también el lugar donde confiaron en él, donde le hicieron campeón y donde el binomio Márquez-Honda se convirtió en algo legendario. Decidir salir de allí, apostar por Ducati, donde otros grandes pilotos no tuvieron la posibilidad real de ser campeones. El año pasado, tener la sangre fría con la competitividad enorme que tiene Marc Márquez de no pensar en el título, sino en la gran oportunidad de poder disponer de un año sin presión para probar una moto nueva. Y aún así, llegando a 3 fechas del final con posibilidades matemáticas de ser campeón. Y este año ganando el título de manera incontestable, porque a falta, como decía José Manuel, de 5 carreras, de 10 entre la sprint y la carrera de los domingos, Marc Márquez es campeón del mundo, algo que por cierto también podía haber ocurrido matemáticamente en la última cita. Así que la leyenda se sigue escribiendo. Igual a Valentino le quedan 2 hombres por delante, y este Marc Márquez, esta moto y lo que hay, seguramente van a seguir escribiendo muy buenos capítulos en la historia del motociclismo. Y ojalá, José, y ojalá que lo sigamos contando, porque es que de verdad que me emociono, porque Marc Márquez es que yo creo que es uno de los mejores deportistas que tenemos en España. Es que no hay nadie como él. 9 campeonatos en total. Y Marc Márquez, con todo lo que ha contado David, con habiéndose pensado si podía retirarse, si podía volver a seguir compitiendo, lo ha vuelto a hacer 6 años más tarde, que vuelve a ser campeón del mundo. Sí, creo que no es un 9º título cualquiera, es muy especial por eso, ¿no? Por esos 6 años de lágrimas, pero de lágrimas de sufrimiento. Y ahora son esas lágrimas de alegría, ¿no? Que ya las tuvo cuando ganó la primera carrera después de volver, cuando pasó al equipo oficial, muchas cosas, ¿no? Pero creo que es distinto por eso, es distinto porque ha pasado mucho tiempo, porque pensó que quizá tendría que dejarlo. Siempre ha contado lo de que hubo un momento en el que no podía sujetar un vaso de agua con ese brazo derecho, no podía llevarse el vaso de agua a la boca para beber, así que imaginad lo que pensaba sobre montar en una moto y ser campeón del mundo otra vez, y al final pues lo ha conseguido, y yo creo que es una de las resurrecciones más grandes de la historia del deporte, ¿no? Creo que incluso por encima de Michael Jordan, que volvió después de jugar al béisbol, o de Tiger Woods, que ganó Augusta después de sus problemas de todo tipo que tuvo, ¿no? Pero creo que este caso es brutal por eso, ¿no? Por lo impedido que estaba Marc Márquez y cómo se ha empeñado en volver, y ahora a ver quién le para y hasta dónde puede llegar, porque como decía David, ahí están igual a Valentino, y ahí están los 12 más 1 de Ángel Nieto y los 16 de Giacomo Agostini, ¿no? Así que, o los 15 de Agostini, así que tiene trabajo por delante, pero creo que lo de hoy es especial por todo lo que tiene detrás. Y por poner también en contexto, por si alguien duda de Marc Márquez, por si no ponemos a Marc Márquez donde merece en la escala de deportistas, se va a convertir en uno de los pilotos más veteranos en lograr un título de MotoGP. Se va a meter en top 5, detrás de Giacomo Agostini, empatando además en cuanto a edad con 32 años con Geoff Duke. Y luego, en cuanto a los títulos,
igual a Valentino Rossi, a la leyenda italiana. Se queda uno de poder igualar al propio Giacomo Agostini. Si alguien duda de Marc Márquez, si alguien no eleva a Marc Márquez o no lo pone en donde merece, está muy alejado de la realidad, porque Marc Márquez es sin duda uno de los mejores deportistas españoles de la historia y hoy vuelve a ser campeón del mundo. Y ahí lo tenemos ahí, sí, saludando con una pantalla gigante dentro del circuito de Motegi, todavía llorando, se acaba de abrazar a su hermano. Es importantísimo saber que ese dato que decías, fíjate, las imágenes que se van a ver del Marc campeón con Honda, que son especiales, y del Marc hoy campeón con Ducati, fue el más joven en ganar el Mundial. Y me parece también muy importante estas imágenes que estamos viendo, porque son de algunas caídas, del hospital, del dolor que ha tenido y de cómo ha conseguido volver para, a los 32 años, retornar el campeonato del mundo. Para quien no lo esté viendo, hay una pantalla enorme en medio del circuito que se ha montado justo después de que Marc Márquez haya conseguido ser campeón, y donde está viendo en primera persona cómo ha sido su trayectoria y hasta dónde ha llegado. El millón de imágenes que le habrán aparecido en la mente y que ahora está reviviendo delante de la gente que le animó, que le apoyó, que apostó por él, y que con ese lema que está en las camisetas deja claro que esto no va de títulos, sino de leyendas. Más que un número, more than a number. Y ese grito enorme de Marc Márquez y el abrazo con su equipo que le ha hecho volver a ser campeón del mundo. Este era el sonido en directo de la celebración de Marc, gracias a los compañeros de DAZN, en el que de verdad que más que un número, en el que esos comentarios, esas imágenes, como decía David, de Marc estando recuperándose en el gimnasio después de la lesión, haciendo esos ejercicios, sufriendo, mejorando, dejando atrás todo lo que ha tenido que dejar atrás, esos años de lesiones, esos años de vacío, esos años después de haber sido campeón del mundo en 6 ocasiones, que ha tenido que estar sufriendo, porque no es otra palabra. Cuando un deportista está lejos de la competición, en este caso lejos del asfalto, lejos de la moto, es que no hay otra palabra, que es sufrir, y lo decía. He vuelto, no corro por la gente, corro por mí mismo, que era una de las palabras y una de las frases que ponían en ese vídeo que estaba viendo Marc Márquez, y sin duda alguna, más que un número, más que un título, es que es para Marc, que es la vuelta a donde merece el piloto de Cervera, que esas lágrimas y sobre todo esa alegría, José, son la que nos llenan a todos. Y es un detalle muy bonito el que los que están con él son pues José Luis Martínez, que es su asistente que está siempre con él, además el que le ayuda a entrenar en motocross, porque es un grandísimo piloto de motocross, y el único miembro del equipo que se fue con él desde Honda a Ducati, ¿no? Lo único que dejaron llevárselo, que es el encargado de los neumáticos, porque eso sí que quería Marc tener a alguien de muchísima confianza en ese apartado. Así que eso de más que un número, que tiene que ver con eso, ¿no? Que es más importante todo lo que ha pasado y lo que ha conseguido ahora, más que esos 9 títulos, y también por esa nueva pues polémica, ¿no?, que hay sobre que los nuevos dueños de MotoGP pues quieren solamente tener en cuenta los títulos mundiales de la categoría reina y no los títulos de las categorías inferiores, ¿no? Y bueno, pues para quitar cualquier tipo de polémicas, por si era el 7, era el 9, pues él ha decidido por ese eslogan de más que un número, y el único número importante es el número 1, que ahora ya podrá llevar, si quiere, en su carenado Marc Márquez. Y que por segundo año consecutivo lo va a aportar en su moto un piloto español. Ya lo hizo Jorge Martín esta temporada, después de ganar el año pasado. La temporada que viene lo hará Marc Márquez, que ya desde hoy con 5 carreras, que se dice pronto, porque es que le van a dar casi igual, sé que no, porque Marc es un competidor nato, pero le van a dar casi igual Indonesia, Australia, Malasia, Portugal, y el día en el que todo va a cerrarse, en el que el círculo se va a cerrar, y de la mejor manera posible, que será en Cheste, será en la Comunidad Valenciana, ese fin de semana del 14, 15 y 16 de noviembre. Ya por cerrar, chicos,
En recordar esa primera posición de Pecco Bagnaia, segundo que ha sido Marc Márquez y ya campeón del mundo, tercero finalmente Joan Mir y sexto Alex Márquez. José, en esa posición en la que Alex suma, si no me equivoco, 10 puntos, 10 puntos, por lo tanto aún tiene que seguir luchando por esa segunda posición en el Campeonato del Mundo. Pues sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí que quedan cositas, como te decía, por delante, porque hay que ver qué pasa con Pecco Bagnaia, si Resurrección va en serio, y seguramente que Marc Márquez va a querer ponerle un poco de coto a esa posible Resurrección, ¿no? Para empezar a pensar ya en la próxima temporada, y ese subcampeonato que, como decía David, para Alex Márquez es un título mundial, ser subcampeón del mundo. Él siempre ha dicho que está pensando casi siempre más en asegurar eso, y mira, pues si Pecco resurge, pues se le va a poner complicado, ¿no? Así que tenemos todavía cosas emocionantes por delante para ver en estas 5 citas que nos quedan todavía hasta bajar el telón en Valencia. Bueno, pues muchísimo que contar, y también, José, antes de despedir, repasar un poco lo que hemos tenido en Moto 2 y Moto 3, que hemos tenido además victorias españolas, tanto en la segunda categoría como en la tercera categoría, que ya prácticamente en esa podemos cantar hasta victoria también en el campeonato del mundo de Moto 3. Sí, además, es que vamos camino de 3 títulos mundiales de españoles, ¿no? En Moto 2 ha ganado David Muñoz, pero en Moto 3 con José Antonio Rueda en segunda posición, y yo creo que el piloto de los Palacios, el español, va a poder tener bola de partido, tiene bola de partido en Indonesia para ser campeón del mundo de Moto 3, y en Moto 2 está todo un poquito más igualado, siguen muy, muy cerca pues Moreira y Manu González. Se sigue descolgando Aaron Canet, pero vamos a ver, ¿no? Ha ganado Holgado, además con muchísima diferencia, está en una racha brutal el rookie de la categoría intermedia, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con Diogo Moreira, que quiere llevar lo más lejos posible el título de Moto 2 esta temporada. De momento son 34 puntos los que separan a uno de otro, y aunque Manu González lo tiene más o menos controlado, pues tiene que seguir trabajando para cerrar el título, que seguramente sea el que más tarde de los 3 se cierre en 2025. Y aquí lo contaremos, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Fin de semana prácticamente perfecto para el motociclismo español. Moto 3, victoria española, David Muñoz. Moto 2, Daniel Guado. Moto GP, campeón del mundo, Marc Márquez. David, siguiente fecha a la que tenemos que estar atentos en el mundo del motociclismo. 5 de octubre, Indonesia, ya con Marc Márquez campeón del mundo, como decía José Manuel, donde José Antonio Rueda puede proclamarse igualmente campeón en la categoría de Moto 3, y donde Moto 2 tiene que seguir dirimiendo quién será el hombre que se lleve el título, con lo cual hay muchas cosas que ver, no solo ese título de la primera categoría, no solo ver cómo está la pelea en la segunda, ver también cómo llega Pecco Bagnaia y si en realidad puede pelear o no por el subcampeonato con Alex Márquez. O sea que, aunque haya acabado con este título la categoría de MotoGP, hay muchísimas cosas por ver todavía en este campeonato del mundo de motociclismo. Lucharemos por poder madrugar en esas semanas que nos quedan, y en esta gira asiática que acaba de comenzar, pero que todavía nos quedan 3 fechas más. David Blay, amigo, un fuerte abrazo. Un placer, Álvaro, hasta pronto. José Manuel Martín, otro gran abrazo para ti. Un saludo, hasta la próxima. Que lo hemos contado absolutamente todo, ese campeonato del mundo de Marc Márquez. Gracias también a Javi Fernández desde la técnica. Hemos madrugado juntos en el día de hoy para contar algo que no vamos a olvidar. Marc Márquez, campeón del mundo por 9ª vez.